Tenemos aquí el triángulo, tenemos aquí dos positivas y una negativa. En módulo iguales, voy a poner el sistema de referencia, los ejes. Este es el eje Y. Voy a situar las cargas sobre el eje X, es decir, que el origen de coordenada se encuentra aquí. El lado, me parece un día puse uno, otro día puse otro, ahí en el archivo que os he preparado hace un rato. Si no me equivoco es del lado 1 lo que he utilizado. Para otros utilicé del lado 2, entonces tendréis que cambiar o daros cuenta de dónde está esto. ¿De acuerdo? La primera cosa importante en este asunto es, nos están preguntando dónde, y ahí os puse una pequeña trampa a ver si hacéis funcionar la cabeza referente a cómo tendría que ser, qué carga, o sea, si el resultado sería diferente, la respuesta sería diferente, si nosotros colocamos diferentes cargas prueba. Es como se puede ver inmediatamente si uno ha entendido cómo son las fuerzas que ejercen campos electrostáticos, campos. Sí, adelante, campos eléctricos sobre cargas. ¿No? Si solamente tenemos un campo eléctrico, E en el espacio, este va a ser el campo creado por la distribución por las tres cargas del triángulo. Entonces la fuerza, me dicen, colocamos, ¿en qué posiciones debemos colocar otro ion y otra carga para que se encuentre en equilibrio, posiciones de equilibrio? Para eso, naturalmente, se tiene que cumplir que la fuerza, nosotros la colocamos esa carga en una posición en el espacio y la fuerza que se ejerce sobre ella tiene que ser nula. Es decir, que esto sea nulo. Eso implica, si F tiene que ser nulo, eso implica que lo que estamos buscando son las posiciones en las cuales el campo que crean estas cargas del triángulo sea nula. Y, por supuesto, esas posiciones van a ser las mismas independientemente de qué carga pongamos en esas posiciones. ¿Está eso ya ahora bien claro? ¿Entendido? No. Otra cosa que podéis decir, hay que tener claro, y lo he intentado decir ya, uno dice, pero tendrías que ver también el campo que crea la cuarta carga a estas. No. Estamos viendo cuál es el efecto de estas tres cargas sobre una cuarta. El campo que crea la cuarta, efectivamente, la cuarta carga crea también un campo. ¿De acuerdo? Es decir, que en un punto del espacio tendríamos que ver cómo sería el campo total por las cuatro cargas, tendríamos que tener en cuenta esa cuarta carga. ¿Lo entendéis? Pero la cuarta carga no ejerce una fuerza, no ejerce un efecto sobre sí mismo. Es decir, que el campo que crea esa cuarta carga no hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo es la fuerza. La fuerza es la que ejercen las otras tres sobre la cuarta. ¿Está eso claro? ¿Entendí? Es una cosa, es sencillo, pero a la hora de la verdad yo siempre me he encontrado con que mentalmente ahí hay una dificultad. Entonces, por favor. Bueno, entonces es independiente la respuesta, el resultado. Todo. De equilibrio son siempre las mismas. Siempre. Independientemente del valor de Q. Vale, bueno, pues una vez que ya hemos visto esto, nos podemos olvidar de ella y centrarnos en el campo. Vamos a hallar el campo. Bueno, lo vamos a hacer con el ordenador. Tenemos ahí el... Vamos a ir.
El campo tal como lo hemos definido pues, el día pasado, antes de la clase. Me parece la forma más sencilla de trabajar, porque uno ya después de eso puede hacer muchas cosas sin liarse. Entonces tenemos ahí la ley de Coulomb, el campo que crea una carga, Q, situada en la posición RQ en un punto del espacio dado por R. Pues vamos a ver en nuestro caso. En nuestro caso tenemos las tres cargas. Es decir, que el campo total será la suma, principio de superposición, la suma de los campos que crean cada una de ellas por separado. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera en la posición menos 0, 5, 0, de valor 1, positivo, la otra en 0, 5, 0, positiva, 1, y la otra fácilmente es un triángulo equilátero, se encuentra en x igual a 0 y raíz de 3 dividido por 2, ¿no? El seno de 60 grados, raíz de 3 dividido por 2. Porque cada ángulo de un triángulo equilátero tiene que sumar, en un triángulo siempre tiene que sumar, ¿no? 180 grados, por lo tanto son 60 grados ahí directamente, lo podéis ver, o aplicando Pitágoras, bueno, de valor menos 1. Bien, pues voy a echar lo que voy a hacer es intentar dar una idea visual de cuántos puntos puede haber ahí de equilibrio, en cuántos puntos del espacio se va a anular el campo eléctrico. Por supuesto, en el infinito se va a anular, eso tiene que ser claro, pero no es el infinito lo que buscamos, sino puntos que se encuentren a una distancia finita de la distribución. Bueno, pues vamos a hacer una representación gráfica de las líneas del campo con streamplot, y para hacerme una idea, porque uno no sabe exactamente a qué distancia van a estar, si existen esas posiciones, entonces voy, digamos, con el rango del plot lo dejo para manipular, así lo puedo acercarme o alejarme fácilmente, lo mismo que hice el otro día. Bueno, inicialmente pues vamos a ponernos aquí un poco más pequeño. Inicialmente os dejo variar el rango del plot desde menos 1 en cualquier dirección, en las dos direcciones del espacio, desde menos 1 hasta 1, como máximo desde menos 5 hasta 5. ¿No? ¿Veis? Aquí el parámetro A es lo que me permite. Coja el primer valor, pues desde menos 1 hasta 1 en cualquier posición, lo demás pues es dibujar más líneas y dibujar los puntos correspondientes a las posiciones de las cargas, en azul las positivas y en rojo las negativas. O sea que ahí tenemos el principio. A la vista de esto ya uno dice, bueno, las líneas. ¿Dónde podrá haber una posición donde el campo se anule? Fijaos que ya ahora no podría verlo desde el punto de vista matemático, pero simplemente va a ser gráfico. Y bueno, aquí tengo el campo, va en esta. Las líneas del campo me indican cómo es el vector en cada posición. Por ejemplo, aquí, sobre el eje, que ya nos decía la pregunta que iba a estar sobre el eje Y, en el eje de simetría del problema, uno ve que por aquí donde tengo el ratón, pues el campo eléctrico va a tener la dirección positiva del eje Y, mientras que por aquí abajo va a tener la dirección del eje Y, pero en el sentido negativo. Y uno dice, anda, qué curioso, ¿no? Bueno, en algún momento tiene que cambiar de opinión, iba a decir pasar de positivo a negativo el sentido, cambiar el sentido. Más o menos uno dice, anda, por esta zona es donde se encuentra ese cambio, es decir, que como la función es continua, vamos a tener que ahí tendremos un punto donde el campo se anula, igual a 0. En principio, a la vista de esto, uno diría, busco más y no encuentro más. 1 sería. Por eso digo, vamos a ver si me voy alejando. Ahí, bueno, sigo viendo aquí esta zona donde el campo se va a anular. No va a ser el origen de coordenadas, exactamente, eso no puede ser, porque el campo de estas dos cargas positivas en el origen de coordenadas, una anula a la otra, es decir, que nos quedaría el campo de la carga negativa, es decir, que en el origen tendremos un campo no nulo. Es decir, que va a estar un poco, aquí uno lo ya ve, un poco situado por debajo en un I negativo, en una posición. Bueno, pero por lo demás no veo ninguno. Ahora es cuando empieza la cosa a ponerse más interesante. Y uno dice, ahora por aquí arriba, cuando lo he hecho, me he alejado lo suficientemente, uno lo que observa es una cosa parecida, que aquí en estos puntos
sobre el eje Y, el campo tiene el sentido negativo. Claro, ¿por qué? Porque el efecto de la carga negativa es más intenso que el de las dos cargas positivas. Por lo tanto, digamos, aquí la tendencia es acercarse a la carga negativa. Pero si nos alejamos un poco sobre el eje Y, lo que vemos es que eso se vuelve al contrario, es decir, cambia el sentido, el vector del campo. Es decir, que tendremos también por aquí, más o menos, así de forma visual, tendremos otra posición para la cual el campo se anula, dos posiciones vamos a tener. Uno lo puede agrandar todo lo que quiera y ver que con eso ya es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos a la vista por dónde van los tiros, iba a decir. Bueno, vamos a verlo un poco más en detalle, también visualmente, pero un poco más en detalle, a ver por dónde. Ahí es bidimensional. El campo únicamente va a tener sobre puntos del eje Y, va a tener componente no nula Y, la X va a ser 0, es decir, que lo que me voy a fijar es en la componente Y del campo eléctrico creado por las tres cargas. Voy a hacer un plot, voy a hacer una representación gráfica de la componente Y. Fijaos que esto es un vector, es lo que he representado antes. Tiene una componente X y una componente Y. Entonces es una lista, un primer término, coma, un segundo término, la componente X, la componente Y. Yo solo quiero fijarme en la segunda, por lo tanto necesito de alguna manera extraerlo. Una de las montones formas que hay para poder extraer una posición en un vector, pues es, en este caso, es la última, decirle, dame la última. ¿De acuerdo? Aquí, una de las cosas más importantes, ¿no? Las listas, los vectores, las matrices, cómo puede uno trabajar con ellos. Pues aquí tenéis elementos de listas, primero, último, escoge uno. Se pueden hacer virguerías, se pueden hacer cosas muy complicadas. Aquí es muy sencillo, simplemente cogerse la última, dame la última. Muy bien, y eso es lo que le estoy diciendo. Dame el último elemento, el segundo elemento del vector, del campo eléctrico. Le estoy diciendo en qué posiciones, X igual a 0 en puntos del eje, para Y. Y es lo que dejo variar y es lo que voy a representar. Desde Y, ya que he visto un poco antes dónde se encuentran las cosas, pues desde -1 hasta 4. También voy a dejar un poco que el rango del plot, el rango del eje, fijaos que ahora el eje horizontal, ahí no lo he puesto, el eje horizontal lo que me está dando es la posición, la coordenada Y. Y el eje vertical lo que me está dando es el valor de la componente Y del campo eléctrico. ¿Entendido? Vamos a añadirlo porque a lo mejor es conveniente. Es conveniente siempre. Entonces, para que lo tengáis claro. Y lo otro pues va a ser... ¿De acuerdo? Ahí ya queda claro, ahí ya no hay duda, lo que estoy representando. Muy bien. Entonces lo que puedo variar es el rango en la escala del eje. Entonces ahí uno ve dónde corta, dónde se anula esa componente. Pues aquí tenemos un punto, desde luego, que es el que veíamos inicialmente en la representación. Este es el que vamos a buscar. Uno ya lo puede ver de forma más fina, ahí cuál puede ser el valor. Pero el otro no se ve claramente. El otro aquí parece, fijaos que aquí el valor es positivo, aquí es negativo, negativo, y en principio uno diría, aquí el campo tiende a 0, no se ve claramente. Pero antes en lo de arriba hemos visto que se hace 0, es decir, y pasa a ser positivo. Aquí no se ve que sea positivo claramente, salvo que la escala... Ahí. La hago más fina, de tal manera que ahora veis, esta línea de puntos me está marcando la posición de la carga negativa sobre el eje Y. Claro, la ley de Coulomb es válida, por lo tanto ahí el campo se hace infinito, menos infinito. Para acá, ¿de acuerdo? Tenemos ahí esos valores. Esto es lo que me está marcando.
esta es la otra posición. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues nada, vamos ahora ya, después de las dos representaciones, ya sabemos que tenemos dos puntos, vamos a intentar obtenerlos. La forma más fácil, o sea, es una ecuación, es decir, donde el campo se hace cero, la componente X y la componente Y. Hombre, lo primero, lo más fácil es la componente X, yo ya sé que es cero, por la simetría del problema. Me voy a fijar únicamente otra vez en la componente Y. Una forma posible sería decirle, esto es el campo, ahí tengo, eso es vectorial, ahí tengo dos ecuaciones. Lo que pasa es que una de ellas es 0 igual a 0. Ahí tengo la componente X del campo, la componente Y del campo, igual a 0, cada una de ellas. Pero la primera ecuación es una ecuación que él ni siquiera, vamos, no sé si la llega a mirar, porque al ponerle X igual a 0, eso ya es 0. O sea que la primera ecuación es 0 igual a 0. Bueno, ningún problema. Es la segunda, digamos, la que está utilizando. ¿Vale? Resuelve cuál es la incógnita y simplemente en Y. Bueno, y ahí. O sea que lo primero, esta es la función que hay que intentar siempre utilizar para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Resuelve muchos tipos, en primer lugar los polinómicos, sistemas de ecuaciones polinómicas. Esa la resuelve todas. Pero no siempre uno es capaz de resolverlo. En este caso sí nos lo da sin ningún problema. Y las posiciones serían menos 0,07, que era la primera que veíamos, y la otra pues es 3,10224. Si aumentáis el lado del triángulo a 2, que fue para los de ayer, entonces veréis cómo eso se duplica. O sea que teníamos 6,20 algo y el otro pues sería menos 0,14. Esas serían las soluciones para los de ayer. O sea que hay, ¿cómo lo podría haber escrito también? Únicamente con una sola ecuación. Pues ahí es lo que estoy escribiendo. Resuelve. Cojo otra vez únicamente la componente Y y le digo que sea igual a 0. Es decir, que es lo mismo que antes, pero lo he querido escribir de diferentes maneras para que lo veáis, para que o sea, que os deis cuenta de que esto de programar se puede hacer de diferentes maneras, no hay una única. Otra manera, esta me la da, o sea, me da todas las soluciones que hay. Pero hay veces que Solve no es capaz de resolver sistemas de ecuaciones. En este caso estáis viendo que sí. Pero en el caso de que no fuese capaz, entonces tendría que buscar las raíces de la ecuación de forma numérica, no exacta, con la función FindRoot. Entonces, aquí lo que le digo es, encuéntrame la raíz, otra vez es lo mismo que lo anterior. ¿De qué ecuación? La componente Y del campo en puntos del eje Y igual a 0. Y lo único que hay que decirles es dónde empiezas. Es como a los de ayer os comentaba, digo, esto es como, FindRoot es como un perro que está olfateando, a ver en qué dirección no hay que moverse. Luego os lo enseño cómo se ha movido, no os preocupéis. Entonces le tengo que decir dónde coloco el perro, que va a encontrar ahí la droga, por decirlo. Pues lo coloco en la posición I igual a 2, a ver hacia dónde se me va. Bueno, pues si lo coloco en I igual a 2, es capaz de encontrar la solución, la segunda que teníamos antes. Fijaos que entonces solo da una, es hacia dónde va, cuando encuentra una me la da, pero eso no implica naturalmente que sea la única. Es decir, que cuando uno utiliza FindRoot hay que usarlo está muy bien, porque encuentra, si hay encuentra, pero uno no sabe si va a ser la única solución. Para eso entonces uno necesita apoyarse, analizar la ecuación, lo mejor es una representación gráfica siempre, diría yo, para ver cuántas puede haber, como hicimos anteriormente. Como ya sé que hay dos, digo, vale, la primera ya me la has encontrado. La segunda, fijaos que hago lo mismo, está todo, lo único que le digo es empieza a buscar en I igual a 0. Claro, yo sé que el origen estaba cerca de la segunda, digo, bueno, a ver si tengo suerte. Y me la da ya. Si no, pondría otro punto hasta que me lo diese. Bueno, pues nada, es esa forma de utilizarlo. Podría haber utilizado tanto para la componente X como para la componente Y. Bueno, entonces tendría un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en X y en Y. Ahora tenéis el campo, la componente X del campo y la componente Y del campo, igual a 0, cada una de ellas. ¿Y dónde dejo el perro? Pues lo dejo en el origen de coordenadas.
en x igual, ahora le tengo que decir, porque va a buscar también para las x, en x0 y 0. Y me da, pues, justo lo anterior. Lo coloco en x0 y 2, podéis probar, luego os dejo el archivo. Tenéis ya un archivo ahí, el Purcell 1.2, en el tema correspondiente en Moodle. Algunos de vosotros lo visteis. Aquí este que pone campo eléctrico de 3 cargas puntuales. Lo tenéis también ahí como juego con esas funciones. Pero bueno, ese es ese y por aquí hay alguno más, creo. Vale, con esto quería decir que si pongo un x distinto de 0, probablemente le pase lo que a alguno le ha pasado, que ayer o antes de ayer, que es que el perro te lleva al infinito. O bueno, el infinito entre comillas, se intenta alejar todo lo posible, efectivamente, porque lo que está es buscando una posición donde el campo se hace cada vez más pequeño, y eso en el infinito tenemos ahí puntos. Entonces da un aviso y salían, pues por ejemplo, x 10 elevado a 19 igual a 10 elevado a 14, o sea, uno ve cómo eso está muy cerca del infinito, entre comillas. O sea que es una solución también válida. ¿Cómo podríamos haberlo encontrado también? Otra forma que a veces, porque lo del find root se resuelve para sistemas de ecuaciones, pero hay veces que se tira aquí un buen rato el ordenador en buscarlas. Una forma de lograr lo mismo y que tarde menos, en este caso no hay ningún problema, lo hace rápidamente. No los he ejecutado, los puedo ejecutar para vosotros para que veáis, que tengáis una idea de lo que tarda. El solve tarda un poquitín más de lo... Ahí tendríamos find root. Este es prácticamente inmediato. Este inmediato. Hay una función que os da el tiempo de CPU que gasta en cada uno de los cálculos. Si alguna vez tenéis curiosidad, os digo cuáles. Pero vamos, no es importante. Tendríamos ese tendríamos... Bueno, y ahora lo que digo es, a veces esos cálculos tardan mucho tiempo. Una forma de acortarlos es decir, bueno, realmente yo puedo buscar dónde se anula el campo, viendo el módulo del campo, ¿no? Esa sería otra forma. Fijaos que lo anterior es ver que la componente X se haga 0 y la componente Y se haga 0, simultáneamente. Entonces, a veces no es fácil para el ordenador encontrarlo, da muchas vueltas, por así decirlo. Mientras que ahora le voy a dar una sola ecuación, por así decirlo, que es que el módulo sea 0. Que el módulo sea 0 podría incluso utilizar find root, pero incluso me es más fácil decir dónde el valor de esa función, el módulo, es mínimo. Claro, si estoy hablando del módulo, es 0 o positivo. Si busco los mínimos, corresponderán al 0, es decir, donde el campo se anula. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estoy utilizando aquí, busca el mínimo. Yo ya sé que el mínimo va a ser 0. O sea que esto busca mínimos en funciones. Le digo que me dé cuál es el módulo del vector, la norma del vector, lo tengo ahí, ¿no? Y empieza a buscar, porque también es numérica, en la posición del origen. Como veis, ahí sale un poco diferente a lo otro, un poco diferente. O sea, que os lo he querido enseñar también para no ocultar nada, decir, anda, pues aquí no pone x0 como antes, sino que pone x menos 6, o sea, me da el valor, fijaos, lo primero, el resultado, si vais a la documentación, lo primero que te va a dar es el valor del mínimo de esa función que ha encontrado, 10 elevado a menos 7. Eso no es 0 exactamente, pero bueno, es un valor muy pequeño, todo es numérico. ¿En qué posición encuentra este valor? En x menos 6, 9, 9 por 10 elevado a menos 9 y menos 0,07, que es justo lo que teníamos antes, pero no x exactamente 0. Es numérico. Aquí puedo hacer lo mismo, pero para la otra posición, buscar la otra posición donde el campo se anula, entonces pongo el punto donde empieza en 0 y igual a 2, y como veis sale un pequeño aviso, no es un error, te está diciendo lo que está pasando por detrás en sus cálculos. Un poco. Bueno, alcanza un valor que es 1 por 10 elevado a menos 9,
en qué posición, en menos 10 elevado a menos 9 y prácticamente el mismo valor, prácticamente, ¿no? Pero me está diciendo que, bueno, que en el método de búsqueda ya ha llegado un momento en que los pasos los está intentando hacer cada vez más pequeños, pero no logra hacer más pequeño el valor de la función. Es decir, que es un aviso. Que puedes lograr acercarte, una traducción a eso es, puedes lograr acercarte todavía más a la solución si me permites trabajar con una precisión mayor. En vez de con 16 cifras, le pongo 100 cifras de precisión y entonces él me irá más lejos. Claro, a cambio de que va a tardar más tiempo, porque los cálculos ya son más, cuando uno pone más cifras detrás de la coma, los cálculos necesita más bytes para representar cada uno de los números, eso por supuesto, entonces los cálculos tardan más, eso es, si uno piensa un poco cómo están construidos los ordenadores, que para eso habéis tenido una asignatura en el primer semestre, ¿no?, de tecnología, de esas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí podría hacer lo mismo, pero en vez de fijarme en el módulo del vector, únicamente en el valor absoluto de la componente y. Son 1 y 2. ¿De acuerdo? Son formas equivalentes.